Durante esa época de conflicto armado en Mapiripán se vio mucha violencia y pues eso hizo que muchos familiares fallecieran o fueran reclutados por esos grupos armados, y pues a mis 14 años tuve que buscar nuevas oportunidades en la ciudad, tuve que salir a estudiar, dejar a mis padres allá y pues buscar nuevas oportunidades, buscar nuevas cosas y tratar de buscar un mejor futuro. Es difícil salir de casa tan joven, y más cuando el conflicto armado no permite que muchos jóvenes del campo colombiano logren culminar sus estudios. Es por eso que algunos optamos por abandonar nuestros hogares, llegando a la ciudad con la idea de superarnos y ser el orgullo de la familia. Todo esto hace que me esfuerce cada día para lograr dejar todos esos problemas atrás y así demostrar que cuando las cosas se hacen con sacrificio, siempre se obtendrá una buena recompensa. Ser víctima del conflicto armado, pues como primera medida fácil no fue, ya que vivimos varios sucesos, el cual estuvimos en medio de una guerra entre el Ejército Nacional y las FARC. Nos desalojaron. Días después, aproximadamente una semana, decidimos volver, pues por nuestras cosas, nuestro vestuario. Nos topamos con la escena de que no había nada, las ollas literalmente parecían un colador. Decidimos partir, en ese entonces estábamos en Toledo. Luego volvimos a otro pueblo por ahí cerca. Volvimos a estar involucrados en el conflicto armado. Literalmente salimos con una mano adelante y la otra atrás, sin nada. Retomamos aquí en Villavo, pero el suceso que realmente nos marcó como persona y en general a mi familia fue tiempo atrás de que yo naciera, porque mi familia, en especial mi mamá y mi papá, les tocó irse. Vivían en Castillo Meta, de ahí, puesto que fueron amenazados. Ellos decidieron volver, yo tenía 3 años y por cosas de la vida decidimos retomar hacia Toledo. Volvimos a pasar por lo ya ocurrido y pues nada, retomamos aquí en Villavicencio y poco a poco hemos construido lo que hoy en día tenemos. Una de las experiencias que más me ha marcado, no solo a mí sino a toda mi familia desde el aspecto del conflicto armado, ha sido una historia de un familiar, de un tío, que por cuestiones de la vida y por la desesperación de encontrar un trabajo, corrió con la mala suerte de terminar en un lugar que pues obviamente no se merecía. Resulta que él le ofrecieron un puesto en la petrolera, tenía que irse hasta Granada, en donde de ahí los iban a recoger y se los llevaban para donde realmente pues iban a ir a trabajar como tal. Resulta que dejamos de saber de él por un muy buen tiempo y cuando por fin regresó nos contó que realmente nunca trabajó en ninguna petrolera, sino que realmente se lo llevaron engañado. Hizo parte de la guerrilla de manera forzada y cuando logró escapar casi lo matan. Él tiene una marca de bala al lado derecho de la cabeza. Y pues obviamente desde ese momento él vive con el miedo de que pues quieran volverlo a reclutar. No es una experiencia de las más agradables ni propia, como ya lo había dicho, pero me hace entender que muchas veces tenemos que tener en cuenta que no siempre las intenciones de los demás son buenas, pero que a pesar de todo hay que mantenerse firmes y siempre tratar de salir adelante sin importar las circunstancias.
Bueno, para ese momento yo estaba en el colegio, ese día llegué a casa y mis padres pues me contaron lo sucedido. Claramente es un tema preocupante, siempre uno queda con la angustia y sobre todo al tiempo de poder ver las imágenes de aquel conflicto, queda aquella angustia, ¿no? Y pues no más queda como que esas personas puedan recuperarse psicológicamente y en todos los sentidos pues de aquel suceso. Y pues nada, pues no fui una víctima directa, pero aún así uno se compadece de las víctimas. ¿Conflicto armado? ¿Qué es eso? Pues nunca me he visto involucrado en nada del conflicto armado. Siempre he sido privilegiado. Entonces, no entiendo a las personas que sufren por algo como eso. Lo único que veo del conflicto armado es las películas de Netflix, cuando hay guerras y demás y ya, pero lo veo desde la comodidad de mi casa. En mi tele de 50 pulgadas, acostado en mi sofá, comiendo palomitas y ya. Eso es lo único que pienso del conflicto armado. Durante la época del conflicto armado, muchas zonas del país vivieron situaciones diferentes. No quiere decir que esto esté mal, pero hay que entender que debe tenerse cierta empatía hacia este tipo de situaciones. Lo malo no está en no conocerlas, sino en conocerlas y creer que todo está bien porque nuestro entorno lo está.